toca echar la vista atrás, hablar de historia, recorrer la historia, nuestra historia, y lo vamos a hacer a través de fotografías, como siempre, con Bruno Calleja. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, aquí estamos. Hoy con nombre propio. Eso es. Hoy vamos a dedicar esta sección en la que vamos a hablar de la historia de un personaje como es don Pedro Vélez de Guevara. Eso es. Sobre el que se ha hablado mucho, sobre todo protagonista en este quinto centenario, pero desde hace muy poquito ha habido un cambio histórico importante, Sí. que nos lo tienes que explicar. Cuéntanos, sitúanos, ¿quién es don Pedro Vélez de Guevara? Don Pedro Vélez de Guevara, pues para quien no lo sepa, y hasta pues prácticamente la publicación del último libro de Lier, escrito por Diego Tellez, era el corregidor de la ciudad en el año 1521. Estamos viendo ahí su retrato en la imagen. Es decir, el año del sitio de Logroño. En el año del sitio de Logroño. ¿Qué pasa? Pues que nuevas investigaciones, el conocimiento más profundo de nuevos textos, nos han dado una visión diferente. Y han puesto, desde luego, nos han dicho que el corregidor durante el sitio era don Diego de Villegas. Pero, aún así, don Pedro Vélez de Guevara sí que jugó un papel súper importante en otro hecho histórico que había ocurrido justo un año antes, el 13 de febrero de 1520. En ese año, en ese día, llega a nuestra ciudad Carlos V, emperador, rey de España, y bueno, salen a recibirle a la puerta de San Francisco varios nobles de la ciudad, y entre ellos el corregidor, Pedro Vélez de Guevara. Es una de las visitas más importantes que ha tenido la ciudad. ¿Por qué? Pues lo primero que hace es renovar el voto en la iglesia Palacio. Tal y como se había dispuesto desde su fundación, pues es el primer punto a donde se debían dirigir todos los reyes. Así, bueno, ese es uno de los puntos más señalados de don Pedro Vélez de Guevara, que no sabemos exactamente desde cuándo, pero sí que sabemos que hasta el 4 de septiembre de ese 1520, don Pedro Vélez de Guevara es corregidor de Logroño. Por tanto, hasta ahora se pensaba que Pedro Vélez de Guevara era corregidor cuando fue el sitio de Logroño, es decir, en el 1521, pero estos nuevos documentos hablabas del estudio de Diego Tellez en este caso. Y por tanto no era como tal corregidor en 1521, pero sí en 1520. Eso es, pues bueno, pues un cambio un poco, que es lo que nos enseña la historia, porque a veces la historia no es lo que hay, porque claro, pues son escritos, son tal, bueno, pues ha habido cambios. Y bueno, pues, ¿qué podemos mencionar de don Pedro Vélez de Guevara? Eso es, ¿por qué fue tan importante? Ya nos has dicho que recibió a Carlos V, ahí es nada, en su visita a la capital riojana. ¿Qué más? Eso es, bueno, pues don Pedro Vélez de Guevara era un noble, pero no era un noble de aquí, descendía de los condes de Oñate, cuyo señorío mayorazgo principal se asentaba en la localidad de Salinillas de Buradón, que la tenemos ahí a unos 50 kilómetros en la carretera de Vitoria. Su familia ya habían sido nobles porque él desciende de la familia de los Manrique de Lara y es familia del duque de Nájera. Además, se dice que los condes de Oñate, que era también otro de sus linajes, eran descendientes a su vez de los reyes de Navarra. Entonces, tenemos ya un noble por tres ramas, se puede decir, una persona con mucha relevancia. Su padre, don Íñigo Vélez de Guevara, también había jugado un importante papel, pero sobre todo lo hará don Pedro al quedar a las órdenes del duque de Nájera. En este 1521 del que estamos hablando y del que estamos conmemorando, a don Pedro Vélez de Guevara lo tenemos luchando contra los comuneros. Eso te iba a decir, tiene descendencia militar y trabaja como militar también. Eso es, sí, está luchando contra los comuneros y acude a favor del duque de Nájera a levantar ese asedio que estábamos teniendo en la ciudad. Que cuando llega aquí sí que es cierto que el asedio ya se ha levantado y tienen que ir corriendo, detrás de Asparroz y de sus tropas hasta que los alcanzan en la batalla de Noailles, que tiene lugar el 30 de julio. Y bueno, son dos de los hechos, que tiene este personaje. Que luego, él como militar y eso, pues tiene también luego su historia propia, porque claro, él era de allí, de Salinillas. ¿Continuó con esa carrera militar? Sí, continuó durante, hay referencias a él, 1527, 1528,
continúa el logo, siempre queda bastante ligado a esta zona, porque es regidor en Estella, se cree que es regidor también en La Guardia, entonces bueno, queda bastante su carrera, digamos, político-militar, su cursus honorum, como se le llama en este libro, pues queda bastante ligado a esta tierra. Vemos ahí en la imagen, por ejemplo, lo que has comentado antes, el cuadro que está en la iglesia de Palacio, que es la que conmemora esa visita de Carlos V. Es un detalle, un cuadro que tenemos muy bonito, que lo tenemos ahí, que lo podemos ver cualquiera, y que representa la llegada de este personaje. Bueno, luego de él, pues ¿qué más podemos destacar? Bueno, háblame de su ámbito personal. Sí. ¿Se casó? ¿Tuvo descendencia? Eso es, sí, bueno, se casó con Juana de Acuña y tuvo varios hijos. Y bueno, todos ellos también, bueno, heredaron su condado, su lugar, su solar noble, y bueno, continuaron con esa familia de la familia Vélez de Guevara asentada en Salinillas de Buradón. Sí que es cierto que don Pedro en concreto, allí en Salinillas tuvo un par de pleitos y siempre pues por disputas con los vecinos, pues bueno, no era del todo, digamos... No era bien querido, ¿no? Sí, se podía decir así. Y bueno, pues bueno, él continuó con su vida hasta que fallece ya en la década de 1550. Y bueno, pues él muere en Valladolid y luego, bueno, su esposa sí que le sobrevive hasta 1559. ¿Y qué es la aportación que hace en este caso Juana de Acuña? Pues ella encarga unos sepulcros hechos en piedra con los retratos de ellos para colocarlos en la iglesia de Salinillas de Buradón, su núcleo principal, y bueno, así lo hace. ¿Dónde los colocan? Pues justo detrás del altar, en el fondo de la iglesia. Los sepulcros quedaron ahí, son unas ricas tallas de piedra con las inscripciones, con los nombres, son unos sepulcros bastante vistosos. Y bueno, permanecieron ahí hasta que, bueno, pues hay que colocar el altar de la iglesia y pues se coloca el altar de la iglesia tapando los sepulcros. Delante, entonces. Delante. Y se quedan ahí olvidados. Nadie habla de ellos en mucho tiempo hasta que, bueno, pues analizando la iglesia ven que efectivamente detrás del retablo queda un hueco. Entonces, bueno, pues alguien se aventura a desmontar una de las tablas del retablo y acceder. ¿Qué se encuentra cuando accede? Pues lo que estamos viendo en la imagen, el sepulcro. Se encuentra los sepulcros de don Pedro Vélez de Guevara y de su esposa. Y bueno, claro, dos personajes que aunque eran importantes, pues bueno, pues hay que rescatarlos. Se rescatan, como hemos visto por ahí en una foto que ha salido antes. O sea, que los sepulcros aparecen de manera fortuita. Sí, se descubren, pues eso, pues son alguien que se aventura a ver qué hay allí, pues porque siempre, pues bueno, pues cosas de estas pasan, porque no es la primera vez que se ha desmontado un retablo y ha aparecido pues unas pinturas, ha aparecido, pues en este caso, encuentran dos magníficos sepulcros, que vemos ahí en la imagen, que se colocan, una vez recuperados de detrás del retablo, se colocan uno a cada lado de la iglesia, permaneciendo así ya durante ya bastantes años, ya una vez recuperados y una vez repuestos en su posición original, hasta que ya, bueno, hace un tiempo son trasladados a los pies de la iglesia. Estos sepulcros, pues bueno, como vemos en la imagen, lo vemos en una fotografía actual en su posición, pues bueno, tienen el vistoso escudo, como nobles que son, tienen derecho a tener un escudo, y sobre la tapa pues se coloca un retrato yacente de ellos. En el caso de don Pedro Vélez de Guevara, lleva aquí en el pecho marcada la cruz de la Orden de Santiago, a la que pertenecía desde 1518, que era una de las órdenes nobles de España, y bueno, pues quiso llevarla también a su descanso eterno. Lo mismo pasa con el retrato de Juana de Acuña, que también está por ahí, pues se les hacen pues eso, pues un retrato, una manera de que su imagen quede ahí perpetua. Y perdure, desde luego, por los siglos de los siglos, y estemos hoy aquí, esta tarde aquí, hablando de ellos. Bueno, incluso también aquí en Logroño nos ha quedado la calle, tenemos una calle dedicada a don Pedro Vélez de Guevara, todavía nos ha quedado esa importancia, esa importancia que se le ha querido, que ha tenido y que tuvo este personaje, porque aunque no sea el corregidor, sí que es cierto que está ahí justo en el meollo de ese mundo que está cambiando, de ese mundo medieval que ya va quedando atrás,
y de entrada ese mundo moderno ya es estado moderno. Como dices, estaba ahí en todo el meollo, no, ahí es nada recibir al emperador, ¿no? En su visita a la capital lejana. Y nos has traído, Bruno, unas imágenes muy curiosas, sí. Un vídeo muy curioso. Cuéntanos, explícanoslo. Bueno, pues recientemente subimos con unos amigos de la encomienda Santiago Lucronio, que son Luis Ángel, Marian, Javier y, bueno, compañía también, Yajaira y Yoli, subimos a hacer una pequeña visita. Ellos son encomienda de Santiago Lucronio. Entonces, pues es un honor para ellos poder visitar el sepulcro de don Pedro Vélez de Guevara. Y bueno, le hicieron una pequeña ofrenda ahí con 3 azucenas y 2 espadas, aparte de la colocación de una sobrevesta. Y bueno, es la imagen que hicimos ahí, un pequeño vídeo recordatorio en este 5º centenario. Una ofrenda, como tú bien decías, se pasaron esos sepulcros a la parte trasera, ¿no? Lo estamos viendo ahí. De esa parte delantera en la que estaban con el retablo, pasan a esa parte trasera. Efectivamente, ahí es donde están colocados ahora, que bueno, se le coloca la sobrevesta, que es más o menos lo que llevaría él colocado en esa imagen de piedra. Bueno, pues eso, como caballero de la Orden de Santiago que era, pues bueno, pues un reconocimiento pues en este año que estamos celebrando. Claro, ese reconocimiento en este 2021 que tiene esas citas y estos recordatorios tan interesantes. Bueno, pues imagen desde luego curiosa, Bruno, que nos ha traído visitando este sepulcro de Vélez de Guevara. Eso es. Lo que veíamos ahí en la última imagen, en la parte inferior izquierda, era el palacio de los condes de Oñate y la torre de la iglesia de Salinillas de Buradón. Sí que es cierto que el palacio es posterior, el palacio ya no es de la época de don Pedro, pero sí que antiguamente estaría ahí colocado. Bueno, pues ahí estaba la historia de Pedro Vélez de Guevara, en la que se ha hablado mucho, como nos ha explicado Bruno hoy, se hablaba de que era corregidor. Los nuevos estudios e informaciones dicen que no, pero hoy hemos querido resaltar su figura. Gracias, Bruno. Así que si te parece, nos vamos con algunas de esas fotografías. Pues encantado. Nos vemos la próxima semana, Bruno. Gracias. Aquí estaremos. Gracias a vosotros.